Estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozana. Hola, hola, buenos días Argentina, Cono Sur. Buenas tardes España. 19 de septiembre y aquí estamos un día más para compartir, para reflexionar, para hablar, para vernos las caras. Bueno, yo a vosotros no os las veo, pero os intuyo al otro lado como cada lunes. Y qué bonito estar aquí para poder hablar, compartir, divagar acerca de la existencia. Repito, cada día somos más las personas que estamos haciéndonos preguntas, preguntas introspectivas, preguntas profundas, preguntas acerca de qué va esto de la vida, quién soy yo, para qué he venido, cuál es mi rol en esta existencia. Y vamos a ir un poquito más allá de lo que se puede ver y tocar por los 5 sentidos, porque esto de la vida es mucho más complejo de como yo me lo había imaginado cuando era un pequeño niño y estamos empezando a encontrar respuestas. Lo bonito es que cuando una persona empieza a hacerse preguntas, tarde o temprano empieza a encontrar respuestas. Y eso es una maravilla, porque ya nuestra vida no vuelve a ser la misma, nuestra vida nunca vuelve a ser lo mismo. Hay un punto de inflexión en el cual entramos en ese cambio de conciencia y nuestra vida nunca vuelve a ser igual. Pues bueno, yo este fin de semana estuve en Almería, disfruté mucho, fue una gran experiencia. Pues tengo allí una amiga que es coach, que se llama María José Padilla. Podéis encontrarla en su web, elsecretoestaenlaacción.com. Y digamos que fue una experiencia muy enriquecedora estar allí, dimos un taller, vino mucha gente, fuimos a la tele local, lo pasamos muy bien, disfrutamos. Y digamos que fue una experiencia increíble que tengo el privilegio de disfrutar desde que hago este trabajo. Y surgieron una serie de dudas en el taller que digo, voy a aprovechar para comentarlas el lunes en el programa porque yo creo que son unas dudas que nos surgen a todos en un momento dado de nuestro proceso y que pueden ayudarnos a todos, ¿no? Digamos que cuando haciendo dinámicas de introspección, cuando yo hablaba de amor propio, de autoestima, de cómo aprender a amarnos, de cómo reconocer nuestras necesidades, de cómo ponernos en primer lugar, atendernos y cómo desde ahí realmente podemos amar a los demás, había gente que me preguntaba y me decían, bueno, pero es que eso es egoísmo, porque pensar en ti es egoísmo. Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre egoísmo y amor propio, porque desgraciadamente, por nuestra tradición judeocristiana, digamos que nos han educado en que si pensabas en ti eras un egoísta, en que siempre tenías que sacrificarte y darlo todo para los demás y estar pensando en los demás y pensar en ti no tenía ningún sentido y además si pensabas en ti eras malo, ¿no? Nos han programado a que si yo pienso en mí soy una mala persona y fíjate, solo piensa en sí mismo y fíjate esta persona y hace lo que le da la gana. Es otra frase que se escucha por ahí, ¿no? Esta persona es que hace lo que le da la gana. Bueno, el mundo sería mucho más bonito, la vida sería mucho más plena, la existencia sería mucho más plena si todos hiciéramos lo que nos da la gana, en lugar de estar esperando a que el otro haga lo que me da la gana a mí, que ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que como nos han enseñado desde pequeñitos la cultura de la culpa, del sacrificio y de negarnos a nosotros mismos, aprendimos desde pequeños a poner el foco en el otro y a estar pendientes de cómo le puedo complacer, cómo le puedo agasajar, cómo le puedo ayudar, cómo le puedo gustar, qué puedo hacer por él. Y no nos damos cuenta que en ese juego nos desconectamos de nuestro poder. Nos desconectamos de nuestro poder hasta el punto que dejamos de ser soberanos de nuestra existencia y estamos pendientes del otro. Pero ¿al otro le hacemos feliz? La pregunta es, ¿tenemos capacidad de hacerlo feliz? ¿Qué nos ha pasado a todos, tanto con nuestros padres, como con nuestras parejas, como con nuestros amigos? Cada una de esas veces que empezamos a poner el foco en agradar al otro, en hacer feliz al otro, en a ver qué necesita el otro, a ver cómo lo puedo ayudar, en ayudar al otro. Cada vez que hemos entrado en ese juego de estar pendientes del otro, hemos experimentado desamor, hemos experimentado dolor,
hemos experimentado frustración. Todos tenemos el típico ejemplo de la típica amiga que siempre estás ahí, que siempre la escuchas, que siempre estás pendiente, que siempre le haces caso y lo deja con el novio y tú estás ahí la primera. Y luego de repente la tía se pone a salir con otro chico y ni se acuerda de tu existencia. O un día tú tienes un problema y ese día pasa de ti, ¿no? ¿Y quién no se ha sentido traicionado por ese amigo por el que lo has dado todo? ¿Quién no se ha sentido traicionado por esa pareja por la que lo has dado todo? ¿Quién no se ha sentido traicionado incluso por los padres después de cuidarlos cuando al final resulta que no, que sientes como que no lo han valorado? ¿Cuántas veces hacemos cosas y sentimos que a pesar de que yo me sacrifico por los demás, a pesar de que yo lo doy todo a los demás, la vida me trata injustamente y no se valora lo que yo hago, no se me tiene en consideración, nadie se da cuenta de lo que yo hago y encima luego no me corresponden? Bueno, ¿sabéis por qué? Porque ese dar a los demás de forma compulsiva y negarnos a nosotros mismos que nos transmitieron en la iglesia o que nos transmitieron en nuestra educación, digamos que no tiene nada de amor. No tiene nada de amor. ¿Por qué? Porque está basado en el miedo a que no te quieran, a que lo hagas porque piensas que si no lo haces no eres bueno. Y si no lo haces no te van a querer. Entonces, digamos que entramos en dinámicas muy destructivas para con nosotros mismos de negarnos y de anteponer las necesidades de todo el mundo a las nuestras propias. ¿Qué ocurre? Que como el otro también está haciendo lo mismo y el otro está haciendo lo mismo, entramos en un juego de proyecciones. No nos permitimos ser quien somos y juzgamos al otro cuando se permite ser quien es, porque inconscientemente yo no me lo permito. Y como yo no me lo permito, cuando alguien se permite ser quien es, fíjate que desconsiderado es que hace lo que le da la gana. Eso sí, yo estoy muy triste, estoy depresiva, me siento mal, no tengo vitalidad, no tengo... En el taller que lo contaba, ¿no? Que estaba desviviéndose por su marido y por sus hijos, cuidándolos, complaciéndolos siempre, y que lo único que consabía es que sus hijos no le hicieran ni caso, que su marido pasara de ella, incluso que le fuera infiel. ¿Por qué? ¿Por qué ella vivía tanto desamor si ella se había sacrificado tanto por su familia y siempre había estado pendiente de todo el mundo? Porque ella nunca se había parado a estar pendiente de sí misma. Y eso es lo que se nos olvida a los seres humanos, que yo no puedo amarte a ti si previamente no me he parado a estar conmigo. Yo no puedo cuidarte a ti de una forma real si previamente no me he parado a cuidarme a mí. ¿Por qué? Porque lo estaría haciendo esperando que tú me des algo a cambio. Desde el miedo a que tú no me quieras, a que tú no me quieras si no lo hago, es decir, ego. Yo me acuerdo de un episodio hace muchos años, ¿no? Que una amiga mía de Oviedo lo había dejado con el novio y me llamó por teléfono y yo estaba conociendo a la familia de mi novio actual de aquella época. Tenía yo 28 años o por ahí, ¿no? Y me llamó por teléfono llorando que la había dejado con su novio y yo estaba en ese momento conociendo a mi suegra. Bueno, pues yo en aquel momento me venía fatal hablar con ella porque era la primera vez que yo conocía a mi ex suegro. Pero me quedé allí y como mi amiga me llamaba llorando, pues hablé con ella y le aguanté como una hora de conversación con mi suegro y mi suegra delante. Bueno, después de yo aguantar a mi amiga llorando y estar con ella, yo tratando de colgar, pero no colgaba porque cómo la voy a dejar sola, que está ahora mismo en llantina, que está pasándolo fatal, y yo pensando en ella. Bueno, ¿qué ocurrió? Que mis suegros se enfadaron un montón porque la primera vez que me veían y dijeron, ¿esta de qué va? Que viene aquí y está todo el día hablando por teléfono. Que yo no me enfadaría, porque yo ahora ya dejo que la gente haga lo que le dé la gana. Yo ya no, nadie es maleducado para mí, ni yo, o sea, que cada uno sea libre. Pero bueno, ellos también estaban en la rueda de las expectativas, ¿no? Ese es el problema, eso es lo que nos hace sufrir. Y mi amiga, a los 2 meses echó otro novio y ni se acordaba de mí. Y yo dije, qué mal, qué traidora, fíjate, yo que la escuché en un momento que me venía fatal y estuve pendiente de ella y encima quedé fatal con mis suegros y no sé qué, patatín, patatán. Bueno, pues con los años me di cuenta, descubrí que yo en realidad no había colgado a mi amiga porque a mí lo que me apetecía, lo que me nacía era colgar. A mí no me apetecía escucharla. Yo estaba en un sitio en el que me apetecía estar haciendo otra cosa. Pero por miedo a que mi amiga no me quisiera si la colgaba, la escuché. Le escuché. Es decir, me negué a mí misma, negué mis necesidades para satisfacer las suyas desde el miedo a que no me quiera si no lo hago, no desde el amor. Porque no tenía amor que dar, porque estaba completamente sumida en el juego del ego, como está el 80% de la población, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que mi amiga me dio por culo como consecuencia derivada de eso, lo cual fue maravilloso, porque en el fondo
me hizo tomar conciencia, si bien en aquella época no era consciente, ahora lo veo, y me ayudó cada vez a colocarme más a escucharme a mí, porque cada vez que no nos escuchamos a nosotros, el resultado es desastroso. Estamos todo el día negándonos, haciendo concesiones, haciendo cosas por los demás, pero no lo hacemos desde el amor real, sino desde el miedo. Por eso energéticamente no funciona y nos encontramos una y otra vez episodios de desamor. Entonces yo le decía a esta chica que estaba en el taller, yo le decía, es que tú tienes que relajarte, cuidar de ti, descansar, no puedes estar siempre pendiente de tu marido y de tu hijo, porque ya ves, no te hacen ni caso, tienes que estar contigo. Pero ella era incapaz, era como, pero es que estar con... Claro, ¿qué ocurre? Que llevaba con el foco puesto en qué necesitan los demás desde que era una niña, que tú le preguntabas a ella, ¿qué necesitas tú? Y no lo sabe. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Y así, una y otra y otra y otra. Y os puedo seguir poniendo ejemplos. Y os pongo un ejemplo de una persona que conocí también que es maravillosa. Una persona que es maravillosa, pero que me decía, fíjate, porque es dentista. O sea, no lo estoy poniendo como juzgando a estas personas como malas. Simplemente son ejemplos que nos ayudan a todos en el proceso de aprender a amarnos, ¿no? Me decía, ya fíjate, ella es dentista, está embarazada y se va a dar de baja. Fíjate que viene un chico a la clínica y me pregunta si me va a dar tiempo a terminar el tratamiento, a quitarle los brackets porque está con un tratamiento odontológico antes de dar a luz. Y me pregunta si me va a dar tiempo. Y lo único que le importa es que le termine el tratamiento. Y no me ha preguntado ni por mi embarazo. O sea, estamos en una sociedad tan enferma, pues claro que él tiene que preguntar por lo suyo, por lo que él necesita y por saber si vas a terminar el tratamiento, que es lo suyo. Y para él tu embarazo no es nada importante ni prioritario. La cuestión que es que como socialmente nunca nos permitimos ser importantes y nunca nos permitimos ser prioritarios para nosotros mismos, excepto cuando es mi boda y cuando estoy embarazada, ahora que estoy embarazada, que es mi momento, todo el mundo me tiene que decir que qué pasa, que estoy embarazada y este chico de qué va. O sea, porque vivimos con unas pautas y con unos condicionamientos que si es tu boda, todos te tenemos que hacer la pelota, o tu cumpleaños. Ese día te felicitamos todos. Eso sí, el resto del año no miramos para ti nadie, ¿no? Y digo yo, ¿por qué no nos podemos relacionar de una forma más natural y más normal? Y yo se lo decía a esta chica con muchísimo cariño, porque es una mujer maravillosa. Luego, igual que os cuento eso, os puedo contar cosas grandiosas de ella, ¿no? Pero cariño, ¿no te das cuenta que te chirría? Porque la que no te permites reivindicar tus necesidades y preguntarle a quien sea si te va a dar tiempo a tener el trabajo en plazo, eres tú, porque tienes miedo a hacer daño al otro cuando te expresas y cuando pides lo que necesitas. Y pedir lo que necesitamos no nos tiene que dar miedo, porque también el otro puede decir no. Y tenemos que estar preparados para aceptar un no. Y cuando empezamos a mover las fichas y empezamos a entrar a entender lo que es realmente el amor propio. El amor propio es expreso lo que necesito. Si eso tiene que ver contigo, puede ser que tú me digas que no, pero no por eso me voy a enfadar. Yo estaba en la playa con otras 2 chicas y estaban hablando, con 3 personas, 2 de ellas eran parientes, estaban hablando de un tema que yo me puse a escuchar, me puse a hablar y vi que era un tema de ellas familiar, se quedaron así cortadas y dije, oye, ¿preferís que no escuche, no? Y me dijeron, sí, la verdad, esto no queremos que lo escuches. Perfecto, ya está, maravilloso. Es un tema que no me incumbe y me dicen que me quede fuera. Fantástico. A otra persona le parecería, ay, qué maleducadas, porque fíjate, porque estoy con ellas, se ponen a hablar y me dicen que esto no lo tengo que escuchar. ¿Por qué nos tenemos que relacionar desde el miedo siempre y desde las pautas y convencionalismos arcaicos obsoletos que nos han traído a este grado de sufrimiento? Hasta el punto de, el otro día vi una amiga y me dice, oye, el 22 de junio fue mi cumpleaños, no me felicitaste. Me cago en la puta que tengo que andar yo pendiente de tu cumpleaños. Eso sí, yo no me enfado cuando alguien a mí no se acuerda de mi cumpleaños, porque, o sea, yo me acuerdo de mi amiga y la adoro, pero no sé cuándo es su cumpleaños, no lo tengo apuntado, y luego la fui a ver, me tomé un café porque la echaba de menos, me apetecía compartir, pero vamos a dejarnos de tonterías. A ver, es mi propuesta, ¿vale? Evidentemente, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, pero si yo quiero verte, lo expreso, no estoy esperando a que tú me llames, y luego me enfado porque tú no me llamas, puedo escribirte un mensaje y decirte, te echo de menos un montón, hace un montón que no nos vemos. Y es mucho más sano, porque si nos damos cuenta de lo que está ocurriendo ahora, es que estamos siempre con la perspectiva puesta en el otro, en cómo ayudarle, desconectados de nuestro poder, con esa tan enfermiza, practicada mirada externa, y a la vez enfadándonos porque el otro no satisface nuestras expectativas después de todo lo que yo he hecho por él.
Cuando sería todo mucho más fácil si invirtiéramos el orden y primero estoy conmigo, me atiendo a mí y desde ahí ya no me relaciono con el otro inconscientemente esperando a cambio que él me dé, sino que me relaciono desde un compartir real y desde una honestidad. Yo afortunadamente ya tengo relaciones más, el 80% de mis relaciones son más amorosas reales y ya no hay expectativas, ya no hay un yo hubiera hecho en tu lugar, ya no hay esas tonterías, ¿no? Digamos que ya nos aceptamos como somos y si algo nos molesta se comenta, oye, esto que hiciste y puede ser que yo haga una cosa que a alguien le molesta, porque no me di cuenta que esa persona pues, me lo comenta a mí, y yo digo, pues mira, tienes razón, lo entiendo, o en esto no estoy tan de acuerdo. Y digamos que todo fluye dentro de un marco de belleza y de armonía, ¿no? Si bien en todas las relaciones humanas hay retos, que yo os cuento muchas veces mis retos y dificultades, pero desde que estoy aprendiendo a amarme es todo mucho más fácil. Mi propuesta es que dejéis de sentiros egoístas cada vez que pensáis en vosotros, porque es muy sano pensar en vosotros, porque solamente desde ahí vais a poder amar realmente a los demás. Y no es excluyente. Que yo piense en mí no significa que no piense en ti, porque el amor no es si te quiero a ti no te quiero, porque el amor, digamos que cuanto más amas, más capacidad tienes de amar y no el hecho de que te quiera a ti no significa que a ti te quiera menos o el hecho de que me quiera a mí no significa que no te quiera a ti, sino que todo lo contrario. Cuando yo estoy de buen rollo, cuando yo estoy bien, cuando yo estoy conectada, cuando yo estoy bien conmigo, cuando yo me escucho, tengo mucha más capacidad de escucharos a vosotros, de deciros algo y de ayudaros de forma real, porque imaginaros si yo viniera aquí todos los días cabreada, que alguna vez me ha pasado, porque somos humanos, pero ¿qué pasó el día que vine cabreada? Que no os ayudé. Si yo me atiendo, me escucho, cuido de mí, luego estoy en condiciones de compartir desde ahí con vosotros, ¿no? Y esa es mi propuesta, que primero voy yo y desde ahí puedo amar al otro de forma real. Y no porque primero vaya yo, excluya a que tú vayas, no, porque eso me va a permitir estar feliz, vivir en coherencia, sentirme más plena y tener más capacidad de amar y darte lo que primero me he dado a mí misma, porque pretendemos darles a los demás lo que no tenemos, porque si yo, esta botella de agua que tengo aquí, pues primero la tendré que llenar para darte agua a ti. Si yo no tengo agua, por mucho que te quiera dar agua, si está vacía no te puedo dar agua, que por cierto aprovecho para beber. De modo que ojalá nos relacionáramos todos de una forma más limpia, de una forma más sana, expresando a cada momento lo que sentimos, porque muchas veces damos por hecho que el otro tiene que adivinar. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención. Yo toda la gente con la que hablo, que me vienen a sesiones privadas, o que vienen a mis talleres, o que vienen a mis eventos, me dicen, no, es que yo quiero ayudar a los demás. Y en una ocasión me vino una chica que tenía agorafobia, que no sabía hacer nada sola, que tenía que salir de casa con su marido, que no era capaz ni de conducir, ni de echar gasolina, ni de nada, que 2 días antes de quedar conmigo tenía que mirar ya en Google Maps dónde era, preparárselo todo, planificarlo todo, porque cualquier paso que daba la ponía en un ataque de ansiedad, o sea, cualquier cosa que supusiera salir de su casa, la ponía en un ataque de ansiedad y se me sienta en el despacho y me dice, yo quiero ayudar a los demás. Y yo me quedé a cuadros, pero vamos a ver. ¿Cómo vas a ayudar a los demás si no sabes hacer nada por ti misma? Si no estás en condiciones ni de ayudarte a ti misma. Y somos así de presuntuosos. No, es que yo quiero ayudar a los demás. No, mira, yo igual, ¿eh? Yo era igual, o sea, no lo digo por vosotros, yo lo digo por mí también. Yo antes también decía, yo quiero ayudar a los demás, yo quiero ayudar. Y estaba fatal, y estaba perdidísima en la vida, y no era nada feliz, y pretendía tener la capacidad de ayudar a alguien. Hasta que no empecé a ayudar a Covadonga, hasta que no empecé a ocuparme de Covadonga, no pude ayudar a nadie. De modo que, como decía Rumi, como decían todos los grandes sabios y todos los grandes filósofos, si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo. Porque ese es el único impacto real que puedes tener en el mundo, ¿no? Porque nos ponemos a dar dinero a los pobres, a colaborar con asociaciones, no sé qué, tal pim pam, a meternos en política, a despotricar de los políticos, a despotricar de los vecinos. Pero nosotros no nos damos cuenta que todo eso que hacemos es porque no sabemos estar en paz y en armonía con nosotros mismos y porque no nos aguantamos a nosotros mismos, porque ni siquiera nos hemos hecho preguntas de qué es lo que realmente me gusta, cuáles son mis pasiones, qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que realmente me apetece. Es que no nos lo preguntamos. Y luego estamos, eso sí, pensando en,
a ver lo que le apetece a Manuel, a ver si lo puedo complacer, a ver si puedo darle a Manuel lo que necesita. Y somos así de tontos. Y cuando empiezas a redireccionar y empiezas a poner el foco en ti, y empiezas a amarte, empiezas a escucharte, empiezas a atenderte, la película de tu vida se vuelve muy bella porque, claro, si tenemos en cuenta que la vida es una proyección, que todo, la realidad emana de mí. Si yo estoy con el foco puesto fuera, es una vez más lo que os cuento siempre. O sea, yo soy el director de la película y estoy pretendiendo corregirlo a nivel de la proyección. No lo estoy corrigiendo a nivel de fotogramas. Si yo soy el director, tendré que elegir qué guión quiero escribir, quiénes quiero que sean los protagonistas principales, cómo voy a colocar las secuencias y en qué momento corto. Pero en vez de vivirla así, la vivimos mirando la proyección como si eso no tuviera nada que ver con nosotros y como si voy a esperar a que acabe la función o que empiece. No, 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 no. Es que tú eres el director y el protagonista de tu vida y es fundamental que empieces a escucharte y es fundamental que esa palabra egoísta la sueltes y que empieces a hacer las cosas porque quieres, no porque lo es, porque es lo que se espera de ti. Y empieces a dejar de mirar lo que necesitan los demás y empieces a atender lo que tú necesitas. Solo desde ahí te vas a sanar. Mientras tengas puesto el foco en lo que necesita el otro, en complacer al otro, en gustar al otro, en lo que se espera de mí, en lo que el otro quiere, en lo que está de moda, te estás desconectando de tu poder. Te estás desconectando de tu poder. De hecho, ¿nunca habéis visto a alguien con una ropa horrorosa por la calle, feísima, que tú dices, pero que como va tan convencido de sí mismo, lo ves guapísimo y al final te acabas diciendo, wow, qué estilo? ¿Por qué es? Porque esa persona le da igual lo que tú pienses. Va conectada con, a mí me gusta esto, yo me pongo estos pantalones amarillos con esta camiseta morada, que a mí me parecen horrorosos, pero a él le gustan, y va con eso, y va con tal confianza en sí mismo y tan poco preocupado de que le acepten que genera aceptación. O sea, es paradójico. Cuanto menos buscamos la aceptación, antes nos aceptan. Cuanto menos buscamos complacer a los demás, antes nos aceptan. Cuanto menos queremos satisfacer las expectativas externas, más me conecto con mi poder, más soy yo al 100% y más me aceptan fuera. Y vuestro matrimonio y vuestra relación con vuestro hijo va a mejorar cuando dejéis de estar completamente focalizadas en él, en satisfacerlo, en cuidarlo, en darle todo, porque al final lo que estáis haciendo es desviando la atención de vosotras, vosotros mismos, porque tenéis miedo a estar con vosotros mismos y porque os duele miraros y porque además pensáis que si no lo hacéis el otro no os va a querer a un nivel inconsciente. Y cuando empiezas a descubrir que tú eres digno de amor, tú ya tal y como eres te lo mereces todo. No tienes que hacer nada para que te quieran, absolutamente nada. Tal y como eres, ya todo está bien contigo. Y a partir de ahí te empiezas a ayudar a ti mismo cuando dejas de buscar el amor fuera, dejas de mendigar amor. Y entonces es cuando empiezas a estar en condiciones de ayudar a los demás. Os quería decir una cosa, un segundo que me levante, que lo voy a buscar, darme un minuto. Es que no he tenido tiempo casi ni de desempaquetar porque he venido hoy en avión de Almería. Os quería enseñar esto, que son unas, se llaman emocards, que son unas cartas que ha hecho mi amiga la coach de Almería, que os cuento que me organizó el taller, que su página web es elsecretoestaenlaacción.com, ¿vale? Y digamos que estas cartas os pueden ayudar mucho, se las podéis comprar a ella, porque te ayudan a poner palabras a cosas que tú sientes pero no sabes cómo describir con las palabras, ¿no? Por ejemplo, miedos, determinados miedos que puedes sentir, miedo a la incertidumbre, o actitud de víctima, o mente atenta a lo que ya pasó, o sentir que la vida es rutinaria, sentido del deber excesivo, etcétera, ¿no? Y tú puedes ir pasándolas y viendo con cuál de ellas te identificas, porque digamos que todos, al leerlo, o sea, tú puedes decir un día, me encuentro mal, pero no sé qué me pasa. Pero quizás cuando empiezo a leer una definición, miedo a la equivocación, resistencia ante el cambio, de repente empiezo a identificar determinadas variables que se están dando en mi día a día y entonces puedo como ya ponerle un nombre a lo que me está pasando. Y luego las cartas tienen otra lectura por el otro lado, en las que
de alguna manera te encuentra como la solución o la actitud de sanación para solucionar ese conflicto. En función a cuál sea el miedo o en función a qué sea lo que estás sintiendo, pues digamos que, por ejemplo, si sientes timidez, vergüenza y pudor excesivo, lo puedes sanar con un sentido equilibrado de la perfección, es decir, sin autoexigencias y permitiéndote equivocarte, ¿no? Entonces, digamos que las cartas están muy bien en el sentido de que te van dando, por un lado puedes identificar, ponerle palabras a lo que estás sintiendo y por otro lado puedes ver la solución que va acorde a eso que sientes, ¿no? Os las recomiendo porque me pareció, las diseñó ella, me pareció muy creativa y me parecieron muy buenas. Y bueno, también las podéis utilizar con ella en sesiones y me gustó mucho y creo que también hay que favorecer a las personas que se atreven, que se salen del guión, que crean cosas, que innovan con su mente, que todos tenemos esa capacidad. Y esa capacidad de crear, esa capacidad de innovar, esa capacidad de sacar ideas de nuestro interior y de repente crear un juego nuevo, maravilloso, para que la gente no sienta ansiedad, como lo que ha hecho María José, o el curso online que yo he hecho, que es maravilloso, o el evento de Love to Win que vamos a tener en Madrid el 1 de octubre, o cualquier proyecto que salga del corazón, digamos que para crear es muy importante que aprendamos a amarnos, porque la creación surge de la conexión interior. Y todos somos creativos, todos, 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 porque a mí hay gente que me dice, no, 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 pero yo no soy creativo. Claro que lo eres, ¿cómo no vas a ser creativo si eres una extensión de la divinidad? Crear es tu estado natural, somos creadores, estamos siempre creando. Pero como nos desconectamos y estamos en la mente con un sistema de pensamiento muy egoico, nos quedamos en la mente, nos quedamos atrapados en la rutina y nos desconectamos de nuestra capacidad de crear. Cuando aprendemos a amarnos y entramos en eso, en ese concepto de amor propio, soltamos eso que nos enseñaron de que si pensabas en ti eras un egoísta y empezamos a atendernos y a responsabilizarnos de nosotros, es muy bonito porque empezamos a conectarnos con nuestra capacidad de creación, empezamos a aumentar nuestra vibración y de repente todos nosotros empezamos a descubrir cada uno en una faceta que estamos muy conectados y que podemos crear y traer grandes cosas y parir grandes proyectos. Y me parece muy bonito porque yo desconocía que las figuras destacadas del deporte, de la canción, de la pintura, de la escritura, que eran gente muy conectada, incluso muchos de ellos no son creyentes, no, porque no tienen por qué ponerle la palabra Dios, pero sí que hay una conexión energética con ese uno, con ese Dios, con ese universo, porque todas las personas que están conectadas con la creación, ya sean músicos, escritores, cocineros, todas las actividades creativas, digamos que nos permiten conectarnos con el amor hacia nosotros mismos o surgen del amor hacia nosotros mismos y tienen mucho que ver con vibraciones elevadas, con vibraciones, con la presencia, con el mindfulness, con gente que está presente. De hecho, la gente cuando cocina está muy presente y bueno, y en función de lo presente que esté, sabe mejor o peor la comida, ¿no? Eso ya lo sabéis. Y lo mismo pasa pues con la escritura, cuando escribes también en función de lo presente que estés o de cómo lo estés disfrutando, digamos que generas vibraciones más elevadas en tus escritos o más bajas, ¿no? Más densas. A mí me parece muy bonito encontrar la correlación entre el amor propio, la creatividad, la presencia y el disfrute. Porque van de la mano, van de la mano. Por eso el sacrificio no tiene cabida con el amor. Porque cuando yo me amo, empiezo a ser creativo, empiezo a dar a los demás sin esperar a cambio. Entonces eso me permite un dar real, creativo, que me nace desde mi interior. No estoy observando lo que tú necesitas para satisfacerlo, no. Es más, nace de mí y desde ahí lo comparto, ¿no? Y además no estoy buscando que tú me lo reconozcas o que tú me lo compres, sino que disfruto, gozo creándolo, ¿no? Entonces empiezas a entrar en una dinámica mucho más de presencia, mucho más conectada con tu corazón. Y yo creo que es una dinámica que está disponible para todos, que todos somos grandes creadores, que todos tenemos que aprender a amarnos, que ese aprender a amarme me va a permitir conectarme con mi capacidad de creación y con mi propósito o con mi misión. Había una chica en el taller que me hablaba de que su sueño era hacer perfumes. Me parecía súper bonito porque ella decía que los perfumes están hechos con químicos y con cosas pues y que ella haría perfumes con esencias de la naturaleza, porque hay olores en la naturaleza bellísimos que no estamos utilizando para hacer un perfume y que ella podría potenciar la autoestima de las personas a través de los olores, del olfato y crear esencias y fragancias que nos ayudarían a brillar a todos
Y digo yo, wow, pedazo de misión. Pero claro, para conectarte con todo eso, primero tienes que amarte, entrar en el proceso de creación, vivir en presencia, permitir que fluya de ti esa magia que tenemos todos, esa magia que tenemos todos cuando nos dejamos llevar y no estar buscando que al otro le guste, porque entonces es cuando lo bloqueas digamos que no puedes estar buscando que al otro le guste, sino que de alguna manera es algo que surge de tu verdad y simplemente permites que se exprese, ¿no? En tu mundo exterior. Y nada, y hasta aquí ya llevo media hora hablando. Para mí era importante hablar de que tenemos mal entendido el concepto de egoísmo, que una persona que piensa en sí misma, si no está pisando a nadie, no está atropellando a nadie, me parece maravilloso, eso es amor propio y ojalá todos pensáramos en nosotros mismos. Una persona que hace las cosas porque le apetece y no hace lo que los demás esperan de él, también es maravilloso porque está viviendo acorde a su verdad. Si todos viviéramos acorde a nuestra verdad, el mundo sería mucho más bello y aumentaría toda la vibración colectiva. ¿Y qué más puedo decir? Pues que realmente es un regalo, es un regalazo, ¿no? Es el poder conectarte con esa capacidad de amarte que hay dentro de ti, que hay dentro de todos nosotros, ¿no? Y bueno, voy a empezar a leer vuestras preguntas porque ya hay un montón. Y vamos a ello, ¿vale? Un segundito. Vale. Charan, charan, chan, 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 chan. A ver. Perdonad, es que este chat me cuesta un montón leerla. A ver, ¿dónde empieza? ¿Cuál es la primera? Creo que la primera es Sara. Cristian, ¿me confirmas que la primera es Sara? Bueno, voy a empezar a leer a Sara porque creo que es la primera. Porque no me aclaro. Enhorabuena por tu trabajo, Covadonga. Mi problema es que siempre estoy esperando que llegue el amor. Es como un sueño que no llega. Y es cierto que deposito mi felicidad en encontrarlo. Y aunque no X, eso me engancha a cualquiera. Pero sí que cuando creo que es la persona e inicio una relación me siento muy insegura. Temo constantemente que me va a dejar y me empequeñezco. Conocí a David cuando recién le habían dejado de 7 años de relación y él comenzó un duelo muy fuerte. Estaba conmigo pero luego desaparecía. No quería nada conmigo pero no me dejaba. Yo era alguien especial pero no quería una relación ni conmigo ni con nadie. Yo viví meses de ansiedad y tristeza. Ya no pude más y un día le dejé, pero tengo la esperanza de que vuelva a buscarme. ¿Qué me dice la vida con esto? Bueno, lo primero, Sara, cariño, estar esperando que llegue el amor es muy dañino, muy dañino. Nos han hecho mucho daño a esta generación con las películas románticas. Yo todavía ayer fui a ver una película del cine que empezaba muy bien, porque era, o sea, os la diría, pero no quiero hacer un spoiler aquí de la película, ¿no? Pero digamos que me parecía todo muy realista, no era machista, era moderna, era innovadora, tal. Y al final de la película ya llegaba y al final se casaba. Y al final, entonces, como se casaba, final feliz. Y ya tú, joder, una película que lleva, o sea, perdonadme que diga tacos, ¿no? Pero es que me da mucha pena porque era una película muy buena, muy bonita, que realmente estaba enfocando al ser humano en toda su dualidad y con toda su complejidad. Y era una chica de 43 años que se enfrentaba a problemas cotidianos, que se acostaba con un hombre, luego con otro, tal, no sé qué. Y además me gustaba porque ellos no la juzgaban mal por acostarse con varios, igual que hacían ellos. Ella estaba buscándose a sí misma. Bueno, se enfrentaba a retos como los que se pueden enfrentar cualquier mujer, ¿no? Y súper bien porque estaba enfocado como una mujer de hoy en día que trabajaba, que tal, y que se enfrentaba pues a historias de desamor y que estaba aprendiendo a amarse a sí misma. Y de repente al final de los últimos 10 minutos ya conoce a uno que ya ha estado con ella hace 10 años y se casan y digo yo, ay, por favor, o sea, al final ya la solución siempre llega porque aparece alguien con el que te casas. Claro, cariño, querida Sara, yo también perseguí esa quimera muchos años y también me llevé mucho desamor y muchas decepciones y mucho sufrimiento porque las cosas no se daban como yo esperaba, porque a mí me habían contado que era más fácil, y resulta que, pero hubo un momento que realmente dije, no, voy a ser feliz sola y se acabó el esperar a que nadie venga a hacerme feliz, que fue como hace 3 años, o menos, o sí, o menos, o 2 años.
Y te aseguro que desde ese momento en el que de verdad, no de boquilla, porque yo de boquilla lo llevaba diciendo 8 años, pero de verdad, cuando de verdad tomé la firme decisión de decir mi felicidad no depende de nada externo y no voy a dejar que nada altere mi paz, en ese momento me sané. ¿Yo qué te estoy diciendo, cariño? Te estoy diciendo que mientras estés esperando a que alguien venga a hacerte feliz, siempre vas a ser una amargada. Y además, cada uno que venga, como tienes tanto miedo al abandono, y ese miedo al abandono te lleva a comportarte de forma insegura, a doblegarte, a aceptar cosas que son inaceptables, como que él esté contigo a ratos o que esté en duelo porque le gusta otra, y tú lo aceptas. O sea, él está llorando porque le gusta otra, porque ha roto con otra, y tú te metes ahí, te conformas poco, con tan poco. Y claro, como te metes en dinámicas destructivas para ti, antipersona para ti, la vida te lo quita. Eso es lo que te está diciendo la vida, que la vida no te va a dejar engancharte ahí. Y me dices, no, lo dejé yo, pero sigo esperando que vuelva. Pues enhorabuena por haberlo dejado y suelta la idea enfermiza de que vuelva, porque lo que vas a conseguir con eso es que la vida te lo traiga para que vuelvas a comprobar que con esa relación no vas a ningún sitio. Y te digo más, eso tiene que ver con el hecho de que tú aceptes que él esté súper depresivo y que tú lo estés cuidando y te sientas bien ahí, tiene que ver porque de pequeña o tú cuidaste a papá o cuidaste a mamá que estaban súper tristes y aprendiste a que te quisieran cuidando a los demás en el momento de depresión y no te sientes digna de amor y crees que la única forma de que te quieran es ahí, que es tu zona de confort, y la vida te la va a quitar a coscorrones, como todas las estrategias del ego para ganarnos el amor, la vida te lo va a quitar a coscorrones. O sea, una de dos, o aprendes a dejar de relacionarte desde ahí, o vas a seguir sufriendo. Y la vida que te está diciendo, la vida te está diciendo que eres libre y que ejerzas tu poder personal. Y que recuerdes, querida Sara, que eres maravillosa y que eres digna de amor y que no tienes que quedarte con alguien que te tiene de psicóloga, de enfermera, de terapeuta de su dolor, porque sientes que tienes que hacer eso para que alguien te quiera, porque no eres capaz de relacionarte desde el equilibrio, porque tienes tanto miedo a que te deje que ahí te sientes más segura, cuando el otro está en una situación de vulnerabilidad. Sara, espabila, no vuelvas a aceptar eso y deja de ser el psicólogo de los hombres para que te quieran. No tienes que ser su psicóloga para que te quieran. No, cariño, no. Tal y como eres, ya eres digna de amor. Ejerce tu poder. Ejerce tu poder. Preciosa, ejerce tu poder. Sergio. Hola, Coba. Siempre busqué el amor desde la necesidad y la inseguridad de no querer estar solo. Bueno, al menos eres honesto, porque eso es el 90% de los mortales. Pero al menos tú lo ves. Enhorabuena. Enhorabuena por tu honestidad. La vida me trajo una persona con muchos rollos en su cabeza y mucha tristeza. Yo era especial, pero esa persona quería estar sola. Yo me lo pasé mal porque siempre esperaba algo más. Vaya, tenemos aquí que Sergio y Sara están viviendo lo mismo. Qué potente. Yo me lo pasé mal porque siempre esperaba algo más y finalmente tras mucho tiempo lo dejé. Me di cuenta que la vida que me daba esa persona para que corrigiera esa necesidad en mí. No, me di cuenta que la vida me daba a esa persona para que corrigiera esa necesidad en mí. Qué bonito. Esa persona ha vuelto a mi vida, pero igual. Me dice que no quiere una relación todavía. Me gustaría estar de vez en cuando con ella para ver si hay una posibilidad de que funcione y al mismo tiempo luchando por empoderarme y vencer esa necesidad de amor y de inseguridad. No sé si la vida me la pone de nuevo precisamente para eso. Claro. ¿Crees que es posible luchar contra mi necesidad al tiempo que doy oportunidad a ver si es posible un amor con ella? Bueno, a ver. Primer punto. A mí cuando habláis de un amor con ella, el amor no es lo que te da la pareja. El amor es lo que eres. El amor ya lo tienes disponible aquí y ahora para ti. Si tú abres tu corazón al amor, tienes el amor de la fuente, de Dios, del universo, como lo quieras llamar, que está ahí esperando a que le permitas expresarse a través de ti. O sea, el amor no es algo el amor no es algo que experimentamos a través de nuestras parejas. Eso es la locura colectiva de la sociedad. Pero no, cariño, el amor es mucho más que eso. El amor es tu herencia natural, el amor es lo que tú eres, el amor es lo que tú te mereces y el amor es lo que nace de ti, cuando te permites ser quien eres en realidad, ¿vale? Me dices, ¿crees que es posible luchar contra mi necesidad? No, porque si luchas, la resistencia lo hace más grande. O sea, obsérvala, hay una necesidad, quédate solo y observa esa vacuidad, llórala, observa ese quedarte solo y no hay nadie y vuelvo a estar solo. Y en vez de pensar esto es un fracaso, quédate contigo en tu soledad, porque ahí vas a encontrar el amor, en ese quedarte solo en soledad y estar contigo. Si en lugar de pensar que esto debería de ser de otra manera y resistirte y luchar,
aceptas plenamente ese instante de soledad y te conectas con esa sensación, no me gusta decir sensación, con ese momento descubres que esa soledad es enormemente liberadora porque ya todo está dentro de ti, lo experimentas a través de la soledad. ¿Qué ocurre? Que tú vas buscándola a ella como un parche. Y ya te digo que nunca vas a vivir el amor a través de ella. ¿Por qué? Porque los dos estáis en la misma vibración de necesidad, ¿vale? Y luego, dar una oportunidad, ¿a qué? Si tú, o sea, estás buscando convivir con ella para dejar de sentir que no quieres estar contigo mismo. Si la única solución es que aprendas a estar contigo, querido amigo, querido Sergio, y de verdad que es muy liberador cuando aprendes a estar contigo. Deja de huir de ti y deja de buscar que alguien fuera te haga feliz porque no vas a encontrar más que frustración y dolor. Os lo prometo, es que no es algo que lo diga yo, es que hoy estaba leyendo un libro de Krishnamurti en el avión y piensa exactamente igual que yo. O sea, es que todos los grandes maestros y filósofos y todos los grandes hombres conectados llegaron a esa conclusión de que el amor no tiene nada que ver con la pareja. O sea, eso es lo que nos cuenta el ego, que resulta que el amor, para poder vivir el amor, tienes que estar con alguien. Hoy leía yo en el Facebook una chica que ponía su anillo de compromiso y decía ella, viviendo el amor en plenitud, comprometida. Y yo decía, madre mía, a ver, o sea, viviendo el amor en plenitud, comprometida. Cuidado con eso, porque tienes el subidón ahora porque conseguiste el anillo, que es lo que te contaron de niña que tenías que conseguir, pero eso no tiene nada que ver con vivir el amor en plenitud, ¿eh? Eso tiene que ver con que estamos los dos con muchísimo miedo y queremos aferrar al otro y queremos asegurarnos un cuerpo a nuestro lado, pero el amor en plenitud no tiene nada que ver con que te regalen un anillo, joder. O sea, es que, perdonarte un poco así, pero yo lo vivo así. Y creo que el juego este del anillo y tal es bastante absurdo también, porque eso de que te tengas que comprometer con alguien, si lo amas, no necesitas comprometerte, porque vas a estar plenamente. O sea, el amor es libre, el amor es desinteresado, el amor no tiene ataduras, ni contratos, ni compromisos, ni perspectivas. El amor es. Es. Pero bueno, eso vosotros hacer con mis palabras lo que queráis, ¿no? Porque al final yo siento un poco como que me desgañito, porque siempre hablo de lo mismo y siempre como que lo tengo que estar repitiendo, ¿no? Y como que cae en saco roto y como que una y otra vez, sí, yo os digo que el amor está dentro de vosotros, que permitáis la perfección de la existencia, que os conectéis con que tal y como estáis aquí y ahora ya todo está bien, que permitáis que la vida fluya a través de vosotros con su magia y que todas las experiencias presentes tal y como son están bien, que permitáis la soledad, porque en la soledad descubrís la quietud y descubrís la vacuidad y la mente llega un momento que se para y debajo de la mente está lo que tú eres realmente, que no necesita nada externo, pero ni pareja, ni logros, ni resultados, ni objetivos, ni nada. Y os pido ese movimiento, ¿no? Y a veces como que no veo por vuestra parte una apertura a vivir la vida y a aceptar lo que es, ¿no? Veo mucha resistencia a aceptar lo que es. Y creo que las películas y todo el tema este del príncipe y la princesa nos hacen mucho daño. Nos hacen mucho daño. Porque nos hacen sufrir mucho porque en mi vida no se amolda o no se corresponde con el estándar, ¿no? Y nos hacen mucho daño. Hola Covadonga, muchas gracias por compartir tu experiencia. La semana pasada te escribí en este chat y fue el último mensaje que leíste y contestaste. Te comenté que soy orientadora laboral y enseño a otras personas a buscar y a encontrar trabajo, pero a mí solo me llegan trabajos temporales que me encantan y disfruto pero se terminan. El tiempo que pasa entre uno y otro me permite hacer cosas pendientes y ocuparme más de mí. Pero pasa el tiempo y me desespero. Intento estar en el presente, pero siento que vivo en la incertidumbre. ¿No? Si me acuerdo de esta pregunta, vale. Y me acuerdo que la respondí, vale. Entonces ahora me estoy planteando buscar trabajo fuera de mi ciudad, cosa que antes nunca me lo hubiera planteado. Gracias por leerme y dedicarme un poquito de tiempo. A ver si lee por en medio. Llevo casi 10 años, estoy positiva y confío en la vida, pero hay días que me siento que estoy... Bueno, ya te lo dije, cariño, que la vida te estaba enseñando a superar el miedo a la incertidumbre y que quizás era muy positivo porque ese vaivén emocional de tengo trabajo, no lo tengo, como tú tienes mucho miedo a la incertidumbre y la vida siempre nos da lo que necesitamos, ¿no? Te estaba sanando porque te estaba enfrentando una y otra vez con esa inestabilidad y con esa incertidumbre, ya te contesté el otro día.
Entonces, tú estás queriendo salir de ahí, ¿no? Porque tú sigues sin sentirte cómoda ahí. Tú quieres salir, quieres huir de eso. Y el día que te sientas cómoda en la incertidumbre, el día que estés, hoy estoy trabajando, estoy presente, mañana no sé si voy a trabajar, pero sé que la vida me va a proveer, cuando se me acabe el dinero me va a venir otro trabajo. El día que ames la incertidumbre, ese día te sanas y la vida... Es que el tema es que te estás resistiendo es como lo que me pasaba a mí con el dinero, ¿no? Como no tenía, como yo siempre había tenido un sueldo estable, cuando de repente no había un sueldo estable, me ponía atacada y no tengo dinero, y no tengo un sueldo estable, y cómo voy a ganar dinero, y quería tener ahorros. Cuando tú te abres a amar la incertidumbre, yo no sé lo que voy a ganar mañana, no sé, pero sé que la vida me va a sostener y tengo la absoluta certeza. Ahora, claro, mi proceso del miedo a la incertidumbre a amar la incertidumbre pasó por experimentar la incertidumbre, por experimentar la falta de estabilidad y por comprobar que cuando yo me relajaba, todo fluía y el dinero me llegaba. Conclusión, ¿cómo te llamas? A ver, Patricia. Patricia, relájate. Relájate, solo eso, te estás resistiendo mucho. El día en que te relajes y confíes en que hay una fuerza sagrada que te sostiene, que nunca te ha dejado sola porque la divina providencia existe, ese día te sanas, cariño. Te sanas, te sanas, te sanas. Te mando un beso. Chao, adiós. Sonia. Hola, Covadonga. ¿Qué opinas de que las mujeres demos el primer paso con los hombres? Que les pidamos el teléfono, les pidamos salir. ¿Crees que si un chico nos gusta, debemos ir a por él o esperar a que él haga algo? Siempre he pensado que si le gustas a un chico te lo demuestra y que si no te pide el teléfono salir es porque no le interesa. Y por eso hasta ahora no me he atrevido a declararme a un chico. ¿Tú qué opinas? A ver, Sonia, yo opino que lo que tú hagas a nivel de formas, si tú le pides el teléfono o se lo dejas de pedir, da igual, da igual, da igual, da igual, porque yo antes era muy lanzada y les pedía el teléfono, yo nunca tuve vergüenza, o sea, más que pedirles el teléfono les hacía ver que me gustaban, ¿no? Pero la cuestión, eso es lo de menos, porque igual ahora lo sigo haciendo, o se me nota, o lo verbalizo incluso, lo verbalizo cuando alguien me gusta, pero como ya no vibro en la carencia o en la necesidad, cuando yo verbalizo que una conversación normal, que a alguien me gusta, es alguien está receptivo y también se relaciona conmigo desde la igualdad, y luego se toma la decisión si eso tiene sentido o no en función a otras variables, pero ya, a ver, digamos que cuando tú estás pensando en este es el hombre de mi vida, no puedo dejar pasar esta oportunidad, es que me encanta, es que de verdad estamos hechos el uno para el otro, buah, es que es jolín, es que de verdad con este, ahí ya estás vibrando en la carencia porque estás atribuyéndole al otro toda la capacidad de hacerte feliz y da igual que le pidas el teléfono o que no se lo pidas, energéticamente estás vibrando en la carencia, en la búsqueda y eso no va a funcionar o puede que funcione porque hay un espejo potente en un enamoramiento, pero al final se va a disolver desde la carencia. ¿Qué te estoy diciendo? Que mi opinión, si le pides el teléfono o no se lo pides, da igual. Porque nosotros ponemos siempre el foco en la acción, pero no en nuestros pensamientos. Pero lo que pensamos es determinante, es muy importante, más que nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que ese chico es lo que necesito o lo que me va a hacer feliz y le estoy prometiendo a la mente, ego, que empiece a montarse una película de, oh, los dos juntos, porque fíjate, tenemos un montón de cosas en común, los dos caminando juntos por la playa, y nos vamos de vacaciones juntos y los dos de la mano, y qué romántico, y fíjate qué suerte, porque además somos de la misma ciudad y a los dos nos gusta comer cebolletas en vinagre. Empiezo ahí, taca, 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 y empiezo a vibrar con todo el foco vibracional puesto en el otro y me desconecto de mi poder. Entonces, la cuestión no es si le pides o no le pides el teléfono, la cuestión es conéctate con tu poder y ten claro que lo que tenga que venir para ti, lo que sea para ti, te lo va a traer la vida, te lo va a traer el universo, te lo va a traer Dios. No lo tienes que buscar y confía en que si no aparece nada en el horizonte es porque hoy por hoy no está de ser. Yo estoy tranquilísima y ahora mismo no hay nadie. Y yo sé que cuando tenga que estar alguien, ya se encarga la vida de traérmelo, porque la vida me da a cada instante lo que necesito. Ni le tengo que pedir el teléfono, ni tengo que estar esperando a que me lo pidan. Ahora, cuando se da la circunstancia, el otro día vino por aquí un chico por casa que me gustaba, un poquito, y estuvimos hablando, fuimos a la piscina y, oye, ¿tú sabes que cuando me abrazaste tuve una atracción sexual? Y me decía él, jo, pues yo también, y estuvimos ahí comentando. Luego la cosa se quedó en nada, porque bueno, porque tampoco... No sé por qué, porque no me enganché en darle al coco de este es el definidor, esta es la persona, o vamos a vivir esto porque seguro que hay algo para mí. No,
porque es todo mucho más natural, ¿no? Y luego hay una amistad, y luego hay una belleza relacional que subyace cuando no necesitas al otro o cuando no esperas del otro, ¿no? Entonces yo, Sonia, si le pides el teléfono no es lo de menos. Yo no creo que esté mal que una mujer le pida el teléfono a un hombre porque yo creo que somos seres y a mí las tonterías esas de los roles me parecen gilipolleces. Y a mí, si tú le pides el teléfono o no, eso da igual, cariño, eso da igual, da exactamente igual. Pero lo que es importante es que tú no te desconectes de ti porque aparece un hombre. Y no estés esperando que un hombre te llame, y no estés pendiente de que un hombre te llame, y no estés triste porque un hombre no te llama, y no pienses que tu vida y todo tu bienestar depende de que alguien te invite a cenar. Porque es mentira. Es mentira. Muy mentira. Sigo leyendo. Hola, Covadonga. Tengo la creencia de que cuando me acueste con un chico, él se va a marchar y me va a dejar. La verdad es que nunca me ha pasado eso, pero siempre que me voy a acostar con un chico aparece ese miedo y me echa para atrás. ¿Cómo sé de dónde viene esa creencia? ¿Cómo puedo cambiarla y empoderarme sexualmente? Hola, Ter. A ver, yo tendría que hablar contigo, ¿vale? Porque evidentemente tú tienes la creencia de que el sexo es... Ah, vale. Aquí lo que pasa es que tú crees que no lo haces bien y que tienes que follar bien para que te quieran. Entonces, como tú no lo haces bien, tienes miedo a que no estar a la altura y que él se decepcione y te deje. Vale. Lo primero, el acto sexual no está para satisfacerle a él. O sea, tú no te acuestas con él para gustarle a él. Tú te acuestas con él para disfrutar tú. O sea, vamos a empezar, chicas, a acostarnos con los hombres para disfrutar nosotras. Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te acuestas con un hombre pensando en que le guste al hombre, al final ni te gusta a ti ni le gusta a él. Pero cuando te acuestas con un hombre pensando en pasártelo bien tú y disfrutar tú a tope, al final al tío le acaba gustando, porque no hay nada más bello que una mujer gozando y disfrutando independientemente de lo que esté haciendo él. Es decir, tú céntrate en disfrutar tú del acto sexual y para eso conoce tu cuerpo, con todo lo que conlleva conocer tu cuerpo. Ya se ha hablado algunas veces de que masturbarnos o estar con nosotras, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra sexualidad. Preocúpate de ti, de estar tú bien contigo. Y ya verás como si tú vas a la cama con él, desde el amor hacia ti misma, sin miedo, da igual. O sea, tú piensa en ti, en qué te gusta a ti, y si algo no te gusta, pues no. Y si la primera vez te andas con remilgos porque eres más cortada, porque eres más tímida, porque te da más vergüenza, pues perfecto, permítetelo. Si no tenemos que ser máquinas en la cama ya desde el día uno, permítete. Además, eso es muy personal, es muy subjetivo, porque yo me he acostado con gente que luego resulta que se han acostado conocidas, amigas mías, que decían, ah, este era una máquina en la cama, y para mí no, mi opinión no. Y yo me he acostado con gente que igual para otras personas no eran tan tal, y para mí sí. Entonces, eso es un tema de match y de química, y es un tema de los dos, y además, si tú tienes miedo y tienes remilgos y tienes tal, pues permítetelo. Y si de verdad alguien te quiere, se va a quedar contigo aunque tú tengas un tema con eso. ¿De dónde te viene? Eso tendría que hablar contigo. ¿Cómo puedes cambiarla? Pues atreviéndote, experimentándolo y aceptando me voy a acostar con él y me lo voy a pasar bien yo. Y voy a aceptar que igual mañana me deja. Pero me da igual, porque ese es el miedo que tienes que lleva a que no seas capaz de acostarte sin estar pensando en complacerle a él. De modo que acepta a priori, se va a pirar, me va a dejar. Perfecto. Y disfruta. Y que tu objetivo sea tú conseguir el disfrute, tú conseguir un orgasmo y que lo que pase con él al día siguiente que te dé igual. Utilízalo como una experiencia, como un laboratorio de prueba y no al revés. Sigo leyendo. Pablo, hola, en mi vida tengo autoestima social y profesionalmente, pero en las relaciones siempre empequeñezco y tengo miedo de que no van a mantener el interés por mí y me van a dejar. Entonces siento apego y miedo. ¿Cómo puedo superar eso? Gracias. Hola Pablo, pues me das muy poca información, tendría que hablar contigo. Solamente decirte que eso que tú me cuentas es súper común. De hecho, las personas que aparentemente en los directivos, que en el trabajo, y el que tienen dinero y coches grandes y van por ahí como de jefes y tal, y tienen éxito profesional, luego cuando hablas con ellos son súper vulnerables y como todos los seres humanos tienen sus carencias y que generalmente eso de en el trabajo, esa coraza suele ser un complejo de inferioridad encubierto, una inseguridad encubierta, ¿no? Disfrazada de logros externos. ¿Qué te puedo decir? Probablemente tú tienes el concepto de que tienes que tener logros para que te quieran,
por eso social y profesionalmente consigues logros y te apoyas en eso, pero hay un miedo a la intimidad, hay un miedo a que si te conocen profundamente no te van a querer. ¿Qué te tienes que trabajar? El que, cariño, el que tú eres digno de amor y que cuando te conozcan en la intimidad te van a querer y mereces la pena tal y como eres. No necesitas logros, no necesitas apariencias, no necesitas dinero, no necesitas glamour para que te quieran, porque luego esa inocencia, esa pureza, ese tú, o sea, nosotros cuando metemos la pata, cuando luego, ¿cómo te diría? ¿Cómo te lo explico esto? Cuando nosotros somos plenamente nosotros y incluso tenemos miedo y mostramos nuestras inseguridades y mostramos nuestras carencias, nos permitimos ser y tal, luego también somos muy bellos porque si te miras el vídeo que yo estaba triste por lo de las de Tarifa y que yo lo comento y digo, oye, yo necesito también que me entendáis que yo tengo miedos, inseguridades y luego lo miré, es súper bonito. O sea, una persona cuando se permite ser quien es incluso con sus miedos y expresarlos y se permite ser débil, ser vulnerable, hay mucha fortaleza en permitirse ser vulnerable, hay mucha belleza en mostrar la vulnerabilidad, hay mucha belleza en mostrarte a un nivel íntimo sin logros y sin aditamentos. Prueba, ya verás cómo no es tan terrible. Yo lo que haría es experimentarlo y trataría de ir lo más desnudo posible, incluso trataría de empezar a relacionarme profesionalmente sin la coraza y en las relaciones de amigos también sin la máscara, más siendo tú de verdad, incluso expresando, pues yo tengo miedos, o desde más tu verdad, porque es muy bello, ¿no? Cuando alguien se expresa desde su verdad. Y eso que nos da tanto miedo luego nos libera, ¿no? A mí, Ani. Hola, querida Coba. Qué bueno volver a estar contigo. Te cuento que desde mi adolescencia solo me he enamorado a hombres me he enamorado de hombres que me han hecho sufrir, me han humillado, utilizado y por supuesto abandonado. Yo sé que ha sido mi responsabilidad no haberme hecho valer, pero a día de hoy padezco sentimientos que me corroen, vergüenza porque he sido tan tonta, que hicieron conmigo lo que les ha dado la gana, rencor hacia cada uno de ellos, los veo felices en sus vidas y culpa por no haberme sabido hacer valer. Me ha afectado muchísimo la autoestima por haber aguantado con la condición de que no me dejasen y aún así lo han hecho. Nunca pude centrarme en mí y me jode. No me perdono por lo tanto, no les perdono, intento hacerme cargo de que había una falla en mí, de que había una falla en mí y que me llevó a elegirles. Nunca debí soportar y mendigar amor para que no me dejasen y tanto querer evitarlo al final me han dejado. Gracias por tus mensajes. Necesito curarme yo, pero el tiempo y la energía que he desperdiciado no me los devuelve nadie y es la peor parte. Ani, cariño. Mira, lo primero que tienes que aprender que nada pudo ser de otra manera. Porque tú tenías tanto miedo al abandono que te doblegabas y cada uno de esos abandonos te ha hecho más fuerte. Cada uno de esos abandonos te ha hecho tener menos miedo con el siguiente, aunque tú no lo percibas, aunque tú digas, es que siempre me he humillado. Con el primero te humillaste mucho más que con el segundo. Y con el, o no lo sé, porque igual era una repetición, perdón, y con el segundo más que con el primero, pero al final, después de experimentar abandonos, como la vida te iba sanando, llegó un momento que te empezaste a empoderar, que empezaste a poner límites, que empezaste a decir no, y de hecho, mira ahora la fuerza con la que escribes, ya estás empoderada, sientes ira, sientes vergüenza. Mira, aquí tienes a una, yo, que he vivido todo eso, yo me he humillado por amor, yo he aceptado cosas que son inaceptables. Yo he hecho cosas que me dan vergüenza, mucha vergüenza. Las cuento en un libro para ayudar a los demás, pero no sabes la vergüenza que me da que la gente lea mi libro. Y te lo digo desde todo el amor del que soy capaz, cariño. Todas lo hemos hecho, todas nos hemos humillado, nos hemos doblegado, hemos mendigado amor, porque nos han programado así en la sociedad. Nos han programado a negarnos para satisfacer a nuestros hombres y nos han programado que si nos quedábamos solteras éramos una solterona y que no tener pareja era un fracaso. Desgraciadamente nos han programado como que eso era un enorme fracaso. La cuestión no es culpa de ellos eran tus maestros, ellos eran tus espejos, ellos venían a desempeñar un rol en el teatro de tu vida. Perdónalos como yo los perdoné a todos, porque gracias a ellos hoy soy una mujer plena y empoderada. Y esa gente han sido los actores de tu obra de teatro que te han llevado a ser hoy una mujer con la fuerza con la que tiene la mujer que escribe ese mensaje, cariño. Y pasa página, vive el presente hoy, eso ya no existe en tu vida. Que te has humillado, que te han utilizado, que has intercambiado sexo por afecto, como todas, cariño, bienvenida al club. Como todas. ¿Te han maltratado? A mí también. Y el pasado no existe, solo existe este instante, de modo que vívelo en toda su intensidad y no permitas que el pasado se adueñe de tu presente, porque es tu ego.
Vive la hora. Eso ha ocurrido, pero no va a volver a ocurrir nunca más. Eso es lo único importante, porque en tu caso no sé, pero en el mío yo te aseguro que eso es pasado y que eso no se va a volver a dar nunca más en el presente y que eso es algo que ya no existe para mí y que eso sencillamente se ha ido para siempre. Y nada, cariño, mucho ánimo. Estás en el proceso, siente toda esa ira, siente toda esa rabia, la acabarás sanando, te acabarás riendo y les acabarás dando las gracias en tu corazón porque gracias a ellos hoy eres la mujer sabia y poderosa que eres. Un besito, Ani. Chao, bella. Pues nada, tenemos un montón de preguntas más, pero, porque escribe aquí Ana, Pepe que está cada lunes, me hace mucha gracia. Hola, Pepe. Paola, hola, Paola. María, Tea también está cada lunes. Chao, bella. Adriana, Tamara, tenemos aquí un montón de gente, Sofía, algunos de ellos que repiten. Mira, chicos, os voy a dejar, porque quedan 5 minutos de programa, pero tengo una sesión y quiero tener 5 minutos de pausa para estar conmigo misma. Muchísimas gracias por estar aquí como cada lunes, por compartir, por abrirme vuestro corazón, porque yo creo que esto que hablamos nos ayuda a todos. Y os mando un besito enorme a todos. Estáis en el camino, no dejéis de dudarlo, no permitáis que vuestra mente os cuente lo bonito que es lo de las parejas. Cuando alguien os cuente que les va súper bien y ponga fotos de esas como la del Facebook, de viviendo el amor plenamente comprometida, no lo miréis, no alimentéis vuestro dolor y cuestionar si realmente la felicidad está ahí, porque eso es un juego de apariencias. Aprender a mirar, a leer entre líneas, aprender a ver más allá de las formas, que no es tan simple como que la felicidad esté fuera en otra persona. Y es mucho más fácil de que te conectes con ella haciendo un viaje introspectivo dentro de ti en soledad. Os mando un abrazo enorme y que seáis muy felices. Gracias por escucharme.